tal? Siempre es un placer dirigirme a usted, siempre lleno de ánimo, con alegría, para que compartamos y que aprendamos cada vez más en este mundo fantasioso de las matemáticas, de la física, de la química. Hoy traigo por primera vez un vídeo de derivadas de funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y aquí comienzo pues con este ejercicio número 11, así me facilitaron esta serie de ejercicios. Este primer ejercicio número 11 dice que y es igual a 3x cuadrado por el arcoseno del ángulo medio, de x sobre 2. Entonces aquí tenemos la derivada de un producto, 3x cuadrado por el arcoseno de x sobre 2. Entonces, la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿verdad? La derivada de uno por el otro más la derivada del que no estaba por el que ya se le había calculado la derivada. Entonces aquí tenemos este 3, como multiplica todo, como es una multiplicación, lo puedo sacar, ¿verdad? Lo puedo sacar y me queda planteado solamente la derivada de x cuadrado por el arcoseno de x medio, más x cuadrado por la derivada del arcoseno de x medio. Es decir, la derivada de uno por el otro, ¿verdad? Más el primero a lo que se le calculó derivada por la derivada del otro que no se le había calculado derivada. Ahí simplemente está planteado solamente la derivada. Entonces comenzamos, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Pues es 2x, ¿verdad? El 2 pasa a multiplicar y al exponente 2 se le resta 1. Esa es la derivada de una potencia por arcoseno de x medio, la derivada del primero por el otro. Luego más el primero, que es x cuadrado, por la derivada de este otro. ¿Cuál es la derivada? La derivada del arcoseno, fíjese bien, la derivada del arcoseno es igual a la derivada del argumento, en este caso el argumento x medio, sobre raíz de 1 menos el argumento elevado al cuadrado. Esa es ya la derivada del arcoseno, ¿verdad? Es la derivada del argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del argumento. Así es la derivada. Entonces empezamos a operar. Entonces aquí nos queda lo mismo, 2x por arcoseno de x medio más x cuadrado por, ¿verdad? La derivada de x medio es un medio. Acuérdese que la derivada de, aquí es como que usted tenga un medio de x, ¿verdad? Como que tenga un medio de x y la derivada de una expresión que la variable está, el exponente 1 es igual al coeficiente, ¿verdad? En algunos textos, un texto que más conozco dice la derivada de nx, n es la constante, x es la variable, la derivada de nx es n, por eso es, tenemos aquí que es igual a un medio sobre raíz de 1 menos x al cuadrado es x cuadrado sobre 2 al cuadrado que es 4, aquí lo tenemos planteado, sobre 2 al cuadrado que es 4, este número anda haciendo nada aquí, ok. Entonces, ya tenemos ahí más o menos planteado, entonces, ¿qué sigue? Pues simplemente este un medio, yo lo puedo colocar el 1 aquí y el 2 aquí abajo, ¿verdad? Es como que si usted hiciera la operación, ¿verdad? La operación tortilla, la operación oreja. Suponga usted que aquí hay un 1, aquí donde está parpadeando el prompt, hay un 1 sobre 1, multiplica los extremos, 1 por el 1 de abajo es 1, ¿verdad? Sobre 1 por 2, 2, entonces queda un medio, un medio lo puede trasladar el 1 en el numerador y el 2 en el denominador, eso es lo que tengo planteado aquí en el siguiente paso, el 2 pasa a multiplicar, ¿verdad? Pasa abajo en el denominador a multiplicar el radical, correcto, el radical, entonces a ese 2, ojo, a este 2 nosotros podemos multiplicar a lo que está dentro, pero aquí está un 2. Adentro del radical sería 4, porque acuérdense que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces adentro del radical sería 4 que multiplica, ¿verdad? A todo esto, dentro del radical. Entonces lo que tenemos planteado en el siguiente paso, 4 que multiplica a todo lo demás, porque este 2 estaba afuera y para sacarlo tendríamos que sacarle la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 4 es 2. Espero que, ¿verdad?, que haya entendido eso. Entonces, ¿qué nos queda? Como esto multiplica cuando es 4 por 1, es 4.
y 4 por x a la 4 sobre 4, es decir, estos 4 se nos cancelan, ¿verdad? Entonces nos queda solo x cuadrado. Entonces la respuesta pues sería, ¿verdad? Sería más o menos así. Y este 3, como este 3 me multiplica a toda la expresión, entonces 3 por 2x es 6x. Y como aquí hay otro término, hay un signo más y otro término, entonces también multiplico por la x cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda que la derivada es igual a 6x por el arcoseno de x medio más 3x cuadrado sobre raíz de 4 menos x cuadrado. Algo importante para los que tienen algunos problemas con el álgebra, con las operaciones, es que dije 3 por x cuadrado, pero en realidad lo estoy multiplicando por todo el término. O si usted se recuerda, para multiplicar un entero por un racional, se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. Es decir, 3 por x cuadrado es 3x cuadrado sobre el denominador que ya está. Entonces, esa sería la derivada del ejercicio que nos plantearon. Vamos con este segundo. Estamos con derivadas de funciones trigonométricas inversas. ¿Verdad? Inversas. No son recíprocas, sino inversas. Entonces aquí tenemos que y, f de x o y es igual al arcoseno de x, el argumento solo es x, entre x, ¿verdad? Entre x. Entonces aquí tendríamos la derivada de un cociente. Aquí es igual la derivada de un cociente, es igual a la derivada del numerador por el denominador. Miren, la derivada del arcoseno por el denominador, menos la derivada del denominador por el arcoseno sobre el cuadrado del denominador. Dicho de otras palabras, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos, ¿verdad? Menos la derivada del denominador por el numerador sobre el cuadrado del denominador. El denominador es x, pero lo tenemos x cuadrado. Entonces, la derivada del arcoseno de x es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Es la derivada, es la misma que acabamos de aplicar arriba, nada más que arriba el argumento era x medio, ¿verdad? Es x medio y ahorita simplemente es x, ¿verdad? Entonces acuérdense que en el anterior era igual a la derivada del argumento sobre, ¿verdad? Sobre 1 menos el cuadrado del argumento, raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. Entonces, como el argumento solo es x, ¿cuál es la derivada de x? Es 1, ¿verdad? Y aquí x al cuadrado es x cuadrado. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, aquí ya tenemos planteado la derivada del numerador por el denominador que es x, menos la derivada del denominador, la derivada de x es 1 por el numerador, sobre el cuadrado del denominador. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense que lo que vamos a hacer aquí, aquí tenemos dos términos, ¿verdad? Tenemos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado por x menos 1 por arcoseno de x. Son dos términos. ¿Cómo sabemos que son dos términos? Porque los separa un signo más o menos, en este caso un signo menos. Entonces hay dos términos, los vamos a expresar bajo un mismo denominador. Entonces aquí aplicamos lo que es la carita feliz, ¿verdad? La carita feliz. Voy a eliminar este 1 porque acuérdense que 1 por arcoseno es arcoseno. Y voy a pasar esta x arriba. ¿Cuánto es x por 1? Pues es una x, ¿verdad? Es una x. ¿Verdad? X por 1 es una x. Entonces acuérdense que este es un racional y aquí había, por decir ahí, la x es un entero. ¿Cómo se multiplican? El entero por el numerador, que era 1 sobre el denominador. X por 1 es x sobre el denominador. Entonces aquí usted suponga que aquí tenemos denominador 1, ¿verdad? Aquí tenemos denominador 1, arcoseno de x sobre 1, entonces vamos a hacer la resta aplicando la carita feliz. ¿En qué consiste? El numerador del primero por el denominador del segundo, menos el denominador del primero por el numerador del segundo, sobre el producto de los denominadores. Entonces empezamos, x por 1 es x, ¿verdad? Aquí está la x, menos este por este otro, raíz de 1 menos x cuadrado por arcoseno de x es, ¿verdad? Aquí está planteado como producto. No importa cuál va primero, cuál va después, el orden de los factores no altera el producto. Sobre el producto de los denominadores. Aquí hay denominador 1, entonces raíz de 1 menos x cuadrado por 1 es
raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces ya lo tenemos expresado como una sola fracción, un solo denominador. Entonces aquí aplicamos la operación, ¿verdad? La operación oreja o la operación tortilla. A este x cuadrado le escribimos denominador 1 y multiplicamos los extremos y será el nuevo numerador y los medios y será el nuevo denominador. Entonces usted suponga que sobre este x cuadrado hay un 1 como denominador. Lo de arriba por 1 es igual a sí mismo, a x menos arcoseno de x por raíz de 1 menos x cuadrado. Y en el denominador iría el producto de estos dos, x cuadrado por 1 menos x cuadrado. Multiplicamos los extremos sobre los medios, ¿verdad? Repito, para resolver una operación, una fracción compleja, es decir, una fracción sobre otra fracción, se multiplican los extremos y ese será igual al numerador y se multiplican los medios y eso será igual al denominador. Eso fue lo que hice. Multipliqué x menos arcoseno de x, que multiplica 1, raíz de 1 menos x cuadrado por 1. Y luego los medios, x cuadrado por raíz de 1 menos x cuadrado, y esa sería, ¿verdad?, esa sería la derivada de esta operación, ¿verdad? De esta función que nos dieron, la vamos a denotar en color verde, ¿verdad? Esa sería la derivada. No podemos disminuir más, ¿verdad? No podemos factorizar, simplificar, porque aquí arriba hay dos términos, ¿verdad? Aquí arriba hay dos términos. Entonces vamos a la tercera, donde dice y igual al arcoseno de 4x sobre el arco coseno, ¿verdad? Aquí arcos quiere decir arco coseno de 4x. También tenemos la derivada de un cociente. Y repito, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador sobre el cuadrado del denominador. Pero como estas operaciones son un poquito largas, primero voy a calcular la derivada del arcoseno de 4x es la derivada del arcocoseno de 4x, para después plantear el concepto de derivada de un cociente. Comienzo con el arcoseno. Si f de x o y es igual al arcoseno, entonces su derivada es igual a f', o sea, la derivada del argumento, en este caso f de x es esto. Dice el arcoseno de f de x, entonces f de x es 4x. Entonces dice que su derivada es igual a la derivada del argumento entre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento? 4x. Entonces aquí lo tenemos planteado, es igual a la derivada de 4x sobre 1 menos f de 4x al cuadrado, ¿verdad? 4x al cuadrado. Más bien aquí no va a f, sino que solo 4x al cuadrado, porque 4x es el argumento. Así sería más bien, ¿verdad? Ya sustituyendo, f de x es 4x, entonces ahí sería ya sustituido. Entonces sabemos que la derivada de nx es n, la derivada de 4x es 4, y diríamos que 4x al cuadrado sería 16x cuadrado, porque 4 al cuadrado es 16 y x por x es x cuadrado. Entonces tenemos que la derivada del arcoseno es igual a 4 sobre 1 menos 16x cuadrado, la derivada del arcoseno de 4x. Ahora vamos con la derivada del arco coseno. Repito, aquí dice arcos, pero quiere decir arco coseno. Arco coseno. Entonces es el mismito principio, excepto que es negativo. Si se fijaron, la derivada del arcoseno es igual a esto mismo, nada más que sin este signo menos. Entonces prácticamente nos va a dar el mismo resultado, excepto que va a ser negativo. Aquí está, sería menos la derivada de 4x sobre 1 menos, ¿verdad? F de 4x al cuadrado. Entonces sabemos que la derivada de 4x es 4, nos queda negativo 4 sobre, ¿verdad? 4 al cuadrado, 4x al cuadrado, que es 16x cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Entonces, ahora retomamos nuevamente la función, la derivada que nos plantean, y es igual al arcoseno de 4x entre el arcocoseno de 4x, ¿verdad? Entonces, planteamos lo que nos dice la derivada del cociente, es igual a la derivada del numerador, aquí lo tenemos, la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador sobre el cuadrado
del denominador, ¿verdad? Eso es, en palabras, cómo se calcula la derivada de un cociente. Entonces, como ya habíamos calculado la derivada del arcoseno de 4x, que encontramos que es 4, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado. Aquí está planteado, luego por la derivada del denominador, menos la derivada del denominador, que encontramos que como era la misma fórmula excepto el signo menos, aquí lo tenemos, menos, ¿verdad? Menos por el concepto de derivada, que es menos, y menos 4 porque la derivada del arco coseno nos dio menos 4 sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado por arcoseno de 4x sobre el cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de arcoseno? Arcoseno cuadrado de 4x. No olvide que en este caso de las funciones no es necesario escribirle al 4x el cuadrado o el cubo, el que corresponda, sino que simplemente a la función. Entonces simplemente escribimos arcocoseno cuadrado de 4x, ¿verdad? De 4x. Entonces, ahora lo que nos corresponde es hacer la misma operación. Como hay dos términos en el numerador, los vamos a convertir en un solo término. Para ello, usted perfectamente puede pasar este arcoseno aquí. Acuérdese que se multiplica por el numerador y se copia el denominador. Y lo mismo acá, el arcoseno, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de una forma directa. Acuérdese que ambos términos tienen como el mismo denominador. El mismito denominador. No puedo sumar ni restar porque son el mismo denominador, pero estos valores son diferentes. No puedo sumar arcocoseno con arcoseno. Entonces, por eso, vamos a aplicar nuevamente la carita feliz. Vamos a multiplicar en cruz. Vamos a multiplicar en cruz. Y si usted me permite, voy a pasar esto para aquí, porque tal vez así usted lo aprecie un poco mejor, aunque eso es lo mismo. No olvide que aquí está multiplicando un valor por una fracción. Ese valor se multiplica por el numerador y se copia el denominador. Es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Para que, por si usted tiene alguna duda de que simplemente solo hay dos términos. No olvide que los términos son separados por un signo más o un signo menos. Entonces aquí vamos a aplicar lo que dice la carita feliz. El numerador del primero por el denominador del segundo. Aquí lo tenemos planteado. ¿Eh? El numerador del primero por el denominador del segundo. Menos, pero como aquí hay un menos, menos por menos es más, ¿verdad? Entonces sería más el denominador del primero por el numerador del segundo. Aquí está 4 arcoseno de 4x por 1 menos 16x cuadrado raíz de eso. No olvide que cualquiera puede ir primero, no importa porque es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo 7 por 4 que 4 por 7. Entonces ya lo multiplicamos en cruz y va sobre el producto de los denominadores. Aquí está planteado. Raíz de 1 menos 16x cuadrado por raíz de 1 menos 16x cuadrado. Sobre este lo sigo copiando porque lo que estamos tratando de encontrar un solo término es en el denominador. En el denominador. Seguimos. Seguimos. Entonces, copiamos lo mismo de arriba, pero aquí si nosotros operamos raíz cuadrada del mismo término por raíz cuadrada del mismo término es como que lo elevemos al cuadrado. Y cuando usted una raíz cuadrada la eleva al cuadrado, se le cancela el radical y le queda solo el radicando. Por lo tanto, raíz de 1 menos 16x cuadrado por raíz de 1 menos 16x cuadrado es igual a 1 menos 16x cuadrado. ¿Ok? Simplemente se nos cancela el radical. Es como, imagínense usted, si no lo entiende, imagínense que todo esto significa 3. ¿Verdad? Significa 3. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. ¿Y cuál es la raíz de 9? Es 3, ¿verdad? Es 3, es decir, es igual al radicando, la cantidad subradical o radicando como usted le quiera llamar. Entonces ahora sí ya tenemos un solo término, porque mire, aquí hay un signo más, pero hay un solo, hay un mismo denominador, es como que si fuese un solo término. Entonces ahora volvemos a aplicar la operación tortilla, es decir, suponga usted que este arco coseno cuadrado de 4x tiene denominador 1. Entonces, multiplicamos los extremos. Este por este denominador 1 es igual a la misma cantidad, es igual a sí mismo. Y luego el denominador sería el producto de estos dos medios. 1 menos 16x cuadrado por arco coseno
cuadrado de 4x. Aquí lo tenemos planteado. 1 menos 10x cuadrado por arcocoseno de 4x. Este ejercicio es muy interesante. Póngame atención. Puede ver usted que en el denominador hay dos términos y hay como factor común raíz de 1 menos 16x cuadrado. ¿Verdad? Porque lo demás no. Está el 4 si usted quiere, pero el arcocoseno no, porque aquí es arcoseno y aquí es arcocoseno. Entonces vamos a sacar únicamente raíz de 1 menos 16x cuadrado como factor común. Si yo a este primer término lo divido por ese factor común, por 1 menos 16x cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿qué me queda? Me queda solamente 4 arcocoseno de 4x. Entonces aquí está, ¿ves? Porque saqué a raíz de 1 menos 16x cuadrado como factor común. Y en este otro lo mismo, si le quitamos este, nos queda 4 arcoseno, ¿verdad? 4 arcoseno de 4x. Entonces puede ver que extraímos raíz de 1 menos 16x cuadrado como factor común, ¿verdad? Como factor común, es decir, como estaban los dos, entonces lo extrajimos. ¿Y qué nos quedó adentro? Nos quedó solamente arcocoseno de 4x y arcoseno de 4x, ¿verdad? Arcoseno de 4x. Ok. Entonces, fíjense bien aquí ahora, porque este ejercicio es muy interesante. Fíjense bien. Raíz de 1 menos 16x cuadrado arriba multiplica y 1 menos 16x cuadrado también multiplica. Entonces podemos hacer una operación entre ellos. ¿Pero cómo? Bueno, expresemos este de arriba en función de, ¿verdad? Expresémoslo en función de potencia. Acuérdense la propiedad de los radicales, que una cantidad subradical usted lo puede elevar al exponente 1. ¿Verdad? Acuérdese que la cantidad, usted puede decir, ojo con esto, usted puede decir, pero 16 ya está a la x cuadrado, pero ojo, la cantidad radical no solo es 16, el radicando es 1 menos 16x cuadrado. Yo a eso le puedo escribir exponente 1. Acuérdese que toda base elevada al exponente 1 es igual a sí misma. Y la propiedad de los radicales de las potencias me dice que yo puedo expresar un radical como potencia pasando el índice del radical a dividir el exponente de la base. Entonces, ¿cuál es la base? 1 menos 16x cuadrado. ¿Cuál es su exponente? Es 1. ¿Cuál es el índice de la raíz? Es 2 porque es cuadrada. Entonces yo puedo expresar a raíz de 1 menos 16x cuadrado como 1 menos 16x cuadrado a la 1 medio. ¿Por qué? Le decía que esto está elevado a la 1 y si lo quiero expresar en forma de potencia, el índice de la raíz me pasa a dividir al exponente de la potencia. Esto es lo mismo. 1 menos 16x cuadrado a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado. Entonces copio lo demás, es tal como está. Entonces ahora, repito, como este y este otro están multiplicando, mire, hasta aquí le puse exponente 1 porque usted quiere se lo puede poner, no es necesario. Aquí la x lleva el exponente 1, pero como no es necesario, no se le escribe. Cuando usted lo estime conveniente, se lo puede colocar y no hay ningún problema. Entonces, fíjense bien, nosotros podemos aquí dividir. Aquí tenemos potencia de igual base. Mire que la base es 1 menos 16x cuadrado y abajo también. Entonces, ¿cómo se hace para dividir potencias de igual base? Se copia la base y se restan los exponentes. Es lo que tengo planteado en este siguiente paso. Copio la base y resto los exponentes. Un medio menos 1. Pero ya este ya no va abajo porque estoy planteando la división arriba, ¿verdad? Ya no va abajo, ya solo me queda arcocoseno cuadrado de 4x. Porque estoy planteando su división, ¿verdad? Estoy planteando, copio la base y restan los exponentes. Aquí lo planteo, la base elevada a 1 medio menos 1, porque el exponente de este de abajo es 1. Fíjese bien, lo llevo paso a paso. Y uno, si usted lo quiere expresar en función de medios, pues uno es 2 medios, 2 mitades. Usted tiene una naranja entera, la tiene partida por mitades, la naranja va a estar entera si tiene las 2 mitades. Tiene las 2 mitades, usted tiene 1. Entonces, por eso, ¿verdad? Lo expreso así, 1 medio menos 2 medios es lo mismo que digo 1 medio menos 1. 2 entre 2 es 1, es equivalente. O yo no sé usted si quiere aplicar también la operación sonrisa. Suponga que este 1 tiene denominador 1. Entonces,
el numerador del primero lo multiplica por el denominador del segundo, es decir, 1 por 1. 1 por 1 es 1, aquí tenga. Menos el denominador del primero por el numerador del segundo. 2 por 1 es 1, perdón, es 2, ¿verdad? Entonces tiene 1 menos 2, ¿verdad? Sobre 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1 que es 2. Entonces tendría 1 menos 2 sobre 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? 1 menos 2 es negativo 1. Sobre 2 sería negativo 1 medio, ¿verdad? Negativo 1 medio. Aquí en el siguiente paso nos va a aparecer ese negativo 1 medio, porque ¿cuánto es 1 medio menos 2 medios? Signos distintos, este es positivo y este es negativo, se restan y conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Por lo tanto, sería 1 menos 16x cuadrado elevada a la negativo 1 medio. Y copio lo demás tal como está. La misma propiedad, no olvide que la misma propiedad de los exponentes nos dice que si usted quiere cambiarle el signo a un exponente, pues simplemente a la base le da vuelta, por así decirlo, lo pone sobre su recíproca. No olvide que 1 menos 16x cuadrado es lo mismo que usted diga 1 menos 16x cuadrado, todo eso sobre 1. Y si usted quiere que este un medio se vuelva positivo, entonces le da vuelta 1 sobre 1 menos 16x cuadrado. Por eso lo pasamos aquí, ¿verdad? Más bien voy a hacer un paso más para que lo entienda mejor. Es decir, yo puedo invertir esto. Aquí, como le digo, como que esté sobre 1. Entonces, para invertir, como que yo pase un 1 arriba, como que aquí yo pase un 1, que no es necesario escribirlo porque 1 por una cantidad de la misma cantidad sobre 1 menos 16x cuadrado, pero se le cambia el signo al exponente. Aquí estaba negativo, aquí está positivo, ¿verdad? Aquí está positivo. Ok, y no olvide que si usted tiene algo elevado al exponente de un medio, es como que usted diga raíz cuadrada. Aquí hacemos la inversa. Si usted lo quiere dejar así, así lo deja. Y si no, como raíz cuadrada. No olvide que este 2 significa que es raíz cuadrada, porque cuando en un exponente hay un racional, el numerador indica el índice de la raíz, ¿verdad? Entonces, como que tengamos raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado a la 1. ¿Qué es el exponente 1? Si usted no lo quiere escribir, no lo escribe, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Arriba nos quedó solamente, ¿verdad? 4 arco coseno de 4 arcoseno de x sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado por arco coseno cuadrado de 4x. Hasta ahí se puede simplificar esta operación y hasta aquí llega esta primera parte de estos vídeos que son un poquito extensos pero van explicados a su gusto. Escribe en la caja de comentarios cualquier sugerencia suya, cualquier punto no aclarado. Si le gustó el vídeo, dele like. Suscríbase a mi canal Odilio Flores y le pido que aunque no le guste, lo comparta porque a otros les puede servir igual o mejor que a usted. Si quiere que sigamos en contacto, comente y active la campanita para que se le avise de los videos que estaré subiendo. No olvide que en estos días de dificultad, Dios está con usted y su país, su patria y su familia demandan cada vez mejor persona en usted. Así es que luche, trabaje, practique, practique, practique y seguro que aprobará sus asignaturas. Que Dios le bendiga grandemente. Hasta la próxima. Con permiso.